Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Damos gracias al Señor en esta tarde, hermanos, después de haber tenido este tiempo de oración, lo cual nos refresca el alma, amén, cuando estamos en presencia del Señor orando. Vamos a continuar entonces con la enseñanza que hemos dado comienzo el viernes pasado, enseñando para cambiar vidas. Les traigo los saludos de mi esposa, quien no pudo estar presente porque le toca coordinar la reunión virtual que están teniendo las hermanas de Madres de Oración. Ella está coordinando esa reunión y tenía comienzo a las 8 de la noche, por lo cual estaba con dificultad para poder estar en los dos lugares. Así que les traigo los saludos de ella. Está también el hermano Omar acompañándome en esta noche y estamos agradecidos al Señor. Vamos a dar comienzo y en oración vamos a pedirle al pastor Richard que pueda encomendarnos entonces en las manos del Señor. Amén. Gracias, Jesús. Antes de orar, hermano, váyase haciendo de la cabeza para el domingo. Vamos a tener algunos días de ayuno entre semana, a ver qué día le queda mejor. Y oración, especialmente por Yolanda y por Juan, mi hijo, ¿no? Que está con esa dormidera, no le da seguido, no le da tanto como antes. Pero yo creo que es un asunto espiritual más que nada y le pido el apoyo de todos. Así que el domingo vamos a hablar entre ayuno y oración, a ver cubriendo la semana. Y el que pueda, amén, no sé qué día libre tiene usted, por eso le digo que usted venga con ese pensamiento, si tal día puedo, hermano, amén. Vamos a orar, vamos encomendando al Señor. Gracias por el pastor Gustavo, amén. Gracias por su familia. Y bendecimos también a Viviana, que no ha podido estar, pero está haciendo la obra del Señor igual, está trabajando en otra área, pero también está sirviendo al Señor. Amén. Gracias, Señor, por todas las cosas, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, aún, Señor, por aquellos hermanos que no han podido venir en esta noche, Señor. Seas tú en sus hogares, Señor. Sabemos que el clima, la dificultad y la distancia, Señor, a veces apremian los horarios de trabajo también, Señor. Te pido que tú pongas las manos en todas las cosas, Señor. En todas las cosas, en horarios de trabajo, Señor. Señor, en dificultades, Señor, y aún en desánimo, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Que puedan venir y aprender de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, cada día, Señor, nos ilumine, nos guíe, Señor, nos redarguya, Señor, cada día para la gloria de tu nombre, Señor. Señor, lámpara a tu pie, tu palabra y lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias por todas las cosas, gracias por el pastor Gustavo, Señor. Gracias por este tiempo de enseñanza, Señor. Encomendamos a ti en tus santas y divinas manos, Señor. Y que todo, Señor, todo, nuestra mente, nuestro espíritu, Dios, Señor,
en esta hora lo volquemos, Señor, como sacrificio vivo delante de tu presencia, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor. Para tu gloria y para tu honra, Señor. Que podamos captar, Señor, por bien la enseñanza, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor. Para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor. Estamos agradecidos al Señor. Amén. Amén. Hoy mientras estaba orando, ¿no? Y siempre que se me da la oportunidad de compartir estos talleres, tengo un combate adentro. ¿Por qué? Porque yo soy predicador del Evangelio. Y a veces cuando compartimos esta clase de talleres, no nos enfocamos tanto en el mensaje de la palabra de Dios, sino en las formas en las cuales nosotros podemos desarrollar una reunión o una enseñanza. Entonces, para mí se me crea el conflicto. ¿Por qué? Porque siempre tengo encima el peso por edificar a la iglesia y por traer, sé que la palabra de Dios es viva y es eficaz y trabaja en nuestros corazones, de manera que cuando hablamos la palabra de Dios sabemos que estamos fundamentados en una roca, ¿no? Y que la autoridad procede de la misma palabra. Entonces descansamos en que estamos compartiendo la palabra de Dios. Pero cuando compartimos algún tipo de estos principios, a veces, si bien sé de lo provechoso que es para poder ponerlo en la práctica, pero mi diligencia está en que siempre podamos compartir de la palabra de Dios. Entonces, para que esto pueda ser de alguna manera interactivo, ¿no? Y sobre todo cuando los hermanos que vienen y de repente están acostumbrados a escuchar palabras, como esta congregación que sé que está acostumbrada a escuchar la palabra de Dios y a recibir el mensaje de la palabra de Dios, compartimos estas cosas, a veces pienso, ¿será que los hermanos se están alentando con esto o les está trayendo un provecho? Entonces saquemos el mayor provecho. ¿En qué? En que no tenga temor en compartir, en preguntar, y que podamos hablar desde la experiencia, que sea un ida y vuelta. ¿Por qué? Porque no estoy predicando, sino que estoy compartiendo experiencia y tomando de alguien que también compartió su experiencia y que de alguna manera nos está dando pautas o tips para que nosotros podamos el día de mañana pensar en desarrollar una actividad con un grupo, ya sea de niños, adolescentes, hermanos, matrimonio, y que podamos ser eficaces, ¿no? Una de las cosas que sí que tenemos que entender es la importancia de valorar el tiempo de los demás. Por eso remarco el tiempo que damos comienzo a esta reunión y marcamos un tiempo para finalizar, y hasta ustedes saben que el hermano Jorge es el que está allí marcándome también el tiempo si es que me llego a exceder en algo. Entonces, no tenga temor en preguntar o en compartir. A veces uno piensa, pero ¿qué voy a preguntar esto? ¿Qué voy a hacer este comentario? Pero esto es un ida y vuelta. No es que estoy evaluando, sino que estoy transfiriendo de experiencias que creo que pueden ser provechosas y pueden motivarles para asumir un rol dentro de un grupo que pueda ser conducir ese grupo, liderar ese grupo y compartir de la palabra de Dios. Amén. Entonces, como dijimos en la clase anterior, íbamos a dejar algunas preguntas para evaluación, y yo en este día de ayer le pasé a la hermana Inés y le pasé por supuesto al pastor los tres puntos que vamos a tocar para que hagamos un autoexamen y me ponga a pensar en base a la pregunta, aunque no tenga ese grupo, aunque no tenga la experiencia, me ponga a pensar en base a la pregunta de qué manera puedo yo estar creciendo en esa área, porque como dijimos la vez pasada, mientras crezco, vivo, y mientras vivo, voy creciendo. Amén. Entonces, que esa es la ley del maestro. Entonces hemos estado viendo, y yo releyendo, creo que por ahí podríamos pensar en la pregunta 4. ¿Respondió alguien alguno de estos?
¿O pensó en esto? No, ¿no? ¿No? Sí, hermana. ¿En qué pensó en eso? En base a eso. ¿En la 1, la 2, la 3, la 4? Yo pensé en la 4. No sé usted en cuál de ellas. De ejemplos de cómo piensa usted que el desarrollo espiritual de una persona se afecta por su crecimiento o falta de crecimiento en cada una de estas 3 áreas: física, intelectual y social. Ahí está. Yo me quedé meditando en esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puede llegar a afectar la vida de una persona el crecimiento o el no crecimiento? Por ejemplo, yo me acuerdo de un hermano que era un predicador al cual yo mentoreé por años, y habían hermanos que ya sabían cuando abría la Biblia que iba a predicar, porque casi siempre tocaban los mismos pasajes. La iglesia era edificada, ¿por qué? Porque los dones actúan en beneficio de los hermanos, perfeccionan a los santos. Pero ya sabían que iba a predicar tal pasaje de Deuteronomio, le conocían. ¿Por qué? Porque tenía como 4 o 5 pasajes bíblicos que eran como sus caballitos de batalla, ¿no? Y eso, si bien el hermano en el momento compartía, pero mostraba algo que tal vez no profundizaba en otros puntos de la Biblia o en otras doctrinas. Entonces, siempre el mensaje de aliento, siempre el mensaje estimulando. Pero la iglesia requiere de todo, ¿no es cierto? Usted cuando prepara una comida, le pone sal, le pone pimienta, le pone orégano, le pone los diferentes condimentos para que tenga sabor. Entonces, necesitamos a veces profundizar, ¿no? En otros puntos, en otros temas, ir conociendo algunos temas, algunas doctrinas. ¿Para qué? Para poder también dar respuesta. Si algún día nos preguntan o si en algún momento tengo que compartir de ese tema. Entonces yo pensaba y me acordaba de ese ejemplo. El hermano partió a la presencia de Dios, en la fe, plenamente exitoso en todo, ¿no? Pero tenía esa característica, que los hermanos ya sabían que tenía 4 o 5 textos bíblicos de los cuales compartía. Entonces, el valor que tiene que nosotros podamos ir profundizando en los diferentes temas. Ese fue mi pensamiento. No sé, hermana, ¿en qué pensó? ¿En cuál de ellas? Yo le respondí a todos, pero lo que yo puse en la 1, por ejemplo, es de que hablando de crecimiento, que uno crece cuando una persona te enseña algo y ha vivido lo que está predicando, lo que está enseñando. Entonces como que nos enriquece porque no solamente tenés la palabra, sino que acompaña con un testimonio. Entonces, ver que la palabra se cumple, aparte de ser predicada, ver que la palabra también se cumple con lo vivido de la persona. Claro. Entonces como que eso nos enriquece, nos hace crecer más porque uno se alienta con eso, decir, bueno, yo también quiero hacer eso, yo también que cuando pueda dar una palabra, que esa palabra realmente haga algo en esa persona y que uno pueda contarlo desde el lugar de la experiencia de la que se tuvo. Entonces eso, para mí, en lo personal, me enriquece, porque digo, lo vivió y lo está hablando de ese lugar. Entonces como que es más, como que cae con más peso la palabra del Señor. No porque se dude de ella, sino porque vemos que se cumple la palabra. Entonces, eso para mí es como para un crecimiento. Amén. Es tan importante el mensaje como el mensajero. Amén. Ciertamente que sí. Amén. Pero igual la palabra tiene su autoridad. Si no, Jesús no le hubiera dicho en cuanto a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Amén. ¿Por qué? Porque lo que ellos decían era genuino. Lo que ellos decían era genuino, no, nadie ponía en tela de juicio lo que ellos decían, pero no lo que ellos hacían. Amén. Ahora, bueno, estamos mirando el crecimiento del maestro, qué áreas nosotros debiéramos ir creciendo y cómo pueden afectar estas a nuestra vida. Si bien no vamos a detenernos mucho en ello, pero le vuelvo a repetir, las preguntas cuando
la formulamos para que nos quedemos meditando y siempre sean en forma personal, aunque yo no esté dentro de ese espectro o ese panorama o esa situación, ¿no? Sino que pueda ir pensando, bueno, si yo me encontrara en esta situación. Vamos a continuar con la ley de la educación. Vamos a pasar de Filmina. Entonces, la ley de la educación, usted no está interesado simplemente en inculcar principios. Usted quiere contagiar para que ellos estén tan emocionados con los principios como lo está usted. Por tanto, la manera en que las personas aprenden, y aquí pensemos en esto, determina cómo usted enseña. Esta es la ley de la educación. Y nos deja una responsabilidad a los que enseñamos muy importante. Porque a veces decimos, no, pero no quiere aprender. Pero la manera en que uno enseña, y después a medida que vayamos transcurriendo vamos a ver con la ley del estímulo, la ley de la actividad, que son algunos tips. Le decimos ley porque, bueno, justamente el hermano lo puso como una ley y que deberían ser reglas que tienen que estar dentro de lo que es la enseñanza. Pero todas ellas tienen que ir contribuyendo para formar al discípulo, para formar al alumno. Entonces, en la ley de la educación, uno no debe estar tan interesado en cuanto simplemente en inculcar o en impartir un conocimiento intelectual, sino en que las personas lo puedan asimilar. ¿Vieron lo que son los maestros de apoyo? Que se le otorgan a quienes? A los niños que tienen mayores dificultades para aprendizaje, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esa maestra de apoyo? Deja el resto del alumnado para dedicarle un tiempo. Entonces, todos tenemos la capacidad de aprender. Todos tenemos la capacidad de aprender y a medida que vamos aprendiendo vamos a ir cambiando. Y ese es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó para que seamos transformados a la misma imagen de Jesucristo. O sea que Dios es el que está plenamente interesado en que nosotros vayamos cambiando. Por eso es que nos puso bajo tutores, curadores, hasta que nos vayan llevando a ese crecimiento. Entonces, no hay quien no aprenda la vida de creencia, no hay quien no aprenda a transitar en el camino del Señor. Es más, la palabra de Dios dice que aún el cojo no se apartará del camino, ¿no? Entonces, sino que, ¿qué se requiere? Muchas veces que asumamos ese rol de ser ese maestro de apoyo, de poder estar al lado y ver cuál es la necesidad y cuál es la forma en que esa persona va a ir aprendiendo y va a ir asimilando las enseñanzas de la palabra de Dios. Tenemos que ir descubriéndolo. ¿Y cómo lo vamos a ir descubriendo? Justamente en ese intercambio y en esa actividad que se va realizando. Recuerden cuando hablamos de la ilustración del profesor, el autor del libro, que dijo, yo tal vez no le puedo decir todo lo que me enseñó mi maestro, pero sí le puedo decir todo acerca de mi maestro. ¿Por qué? Porque fue aprendiendo de él, fue aprendiendo de su maestro. ¿En qué? En la vida, en el compartir, en el transitar juntos. Entonces, la manera en que las personas aprenden determina cómo usted enseña. Esta es la ley de la educación. Lo que es importante, vamos a la otra filmina, no es lo que usted hace como maestro, sino lo que los estudiantes hacen como el resultado de lo que uno hace como maestro. El maestro debe estimular y dirigir las autoactividades del estudiante. Tal vez, por eso digo, a veces tan importante no es el modo o la manera de cómo yo hago, sino el resultado. Y si tengo que cambiar, variar,
en la manera de que voy llevando la clase, o cambiar la actividad, o buscar otro tipo de actividad, sobre todo cuando estamos formando a las personas, ¿no? Y especialmente hablamos de la formación de niños, que es tan importante que los niños aprendan del Señor y que podamos descubrir por qué lado ellos pueden ir teniendo ese interés en poder ir tomando y asimilando las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, no preocuparnos tanto en cómo lo hago, sino en cómo lo están recibiendo, cómo ellos están aprendiendo, cómo ellos están asimilando lo que yo le estoy transmitiendo. Esa debiera ser mi mayor preocupación, porque si no, soy un maestro que va y cumple con un currículum, que está a las horas que tiene que estar, comparte lo que tiene que compartir, escribe todo lo que tiene que escribir en el pizarrón, y si aprendieron, aprendieron, y si no, no. Eso puede suceder en otro sistema, en el sistema de vida del mundo, ¿no? Pero en la iglesia del Señor, ¿qué deseamos? Que todos crezcamos, que todos lleguemos a la medida y a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál tiene que ser mi preocupación? No tanto como yo transmito, como yo enseño. Sin duda que hay formas y hay maneras que se pueden ir puliendo, que se pueden ir mejorando, que uno va aprendiendo, y muchas veces va aprendiendo por ejemplo, ¿no? Por demostración de otros, de cómo lo hacen y cómo les ha ido dando resultados. Pero lo más importante es cómo va recibiendo el estudiante, o ese hermano o esa hermana que está siendo mentoreado por nosotros, discipulado o instruido en las enseñanzas de la palabra de Dios. El estudiante es principalmente un investigador, un descubridor y un hacedor. Si hay algo que a mí me entusiasma, más allá del ministerio que tengo como predicador del Evangelio, y como le decía, la carga que tengo muchas veces de buscar la edificación, es que son este contexto de reuniones, o este contexto de actividades, que nos permite tener un ida y vuelta, porque eso por ahí yo no lo puedo tener el día domingo, cuando estoy desarrollando un mensaje que tiene un hilo conductor, que tiene una introducción, que tiene un cuerpo y que tiene un cierre de ese mensaje. No podemos estar levantando, ¿no? Y no es costumbre que levantemos la mano, preguntemos, o desde el púlpito se hagan preguntas, sino que uno va recibiendo. Pero en este contexto de actividad nos permite de repente poder desarrollar de otra manera la reunión, y de esa forma poder ir viendo y evaluando. ¿Por qué? Y luego lo vamos a mirar, porque lo más importante no es que yo haga las cosas, sino que yo haga las cosas y bien. Amén. Que lo que esté haciendo esté siendo correcto. Entonces, el estudiante tiene que ser el investigador, tiene que ser el que descubrir por sí mismo que todas, como decía la hermana, ¿no? Que pensando en sí mismo, que ella quiere compartir aquello que está viviendo. ¿Por qué? Porque si yo primeramente lo experimenté, lo descubrí, entonces después eso me va a dar a mí autoridad y peso para poder estar compartiendo. El proceso del aprendizaje no solo es emocionante, lógico, sino que también es un proceso de descubrimiento. La verdad, siempre más provechosa y más productiva es cuando uno la ve por sí mismo. Yo puedo decir, esto es verdad, esto que yo le estoy compartiendo es verdad, pero si usted va al texto de la Biblia y busca el paralelo con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y ve el cumplimiento de las profecías y descubre que verdaderamente es palabra de Dios, es mucho más provechoso que alguien venga y le diga, esto es verdad, ¿no? Cuando yo hago mi propio estudio, o estudiando aún con otros, pero que voy descubriendo, va alumbrándome los entendimientos, la palabra. A veces nos pasa, ¿no? Con algún pasaje de la Biblia, que alguien viene enseñándonos y viene alguien de repente y nos
empieza a llevar en mayores profundidades y las vamos comparando y vamos mirando las escrituras y lo vamos descubriendo, entonces es mucho más provechoso. ¿Por qué? Porque esa es una verdad viva, una experiencia vívida que yo he tenido con la palabra, que he tenido con la enseñanza, que vi que es provechoso, y entonces de ahí es que la verdad es mucho más deliciosa. Amén. Cuando yo la descubro, que cuando alguien viene y me dice esto es verdad. Alguien puede venir y decirme esto es verdad y yo lo puedo recibir por respeto a esa autoridad, a la investidura de la persona, amén, por la trayectoria de la persona, pero cuando yo la descubro por mí mismo, entonces es mucho más delicioso, ¿no? Porque verdaderamente veo que ciertamente es así. Entonces, nos queda una filmina más sobre esta, la ley de la educación, algunas habilidades básicas que a todo estudiante debiéramos inculcarle. La habilidad de leer, de que sea un asiduo lector, la habilidad de escribir, de sacar apuntes. Yo miraba hoy, cuando abrió la carpeta la hermana Carmen, que de la reunión anterior tenía como 4 hojas. Dije, ¿qué habrá escrito la hermana? Me encantaría después leerlo, Carmen, pero seguramente que algo le habrá ido llenando, ¿no? La habilidad de escribir, de sacar apuntes, aún mismo en el culto, cuando el pastor trae una enseñanza, cuando el pastor comparte, de venir con una libreta de anotaciones. Y no solamente, porque hay hermanos que vienen con la libreta de anotaciones y anotan el pasaje bíblico, nada más. Pero aparte del pasaje bíblico, que puedo anotar 4 o 5 puntos de esa enseñanza que han edificado mi vida. ¿Por qué? Porque después vuelvo a ella. Yo tengo cuadernos así, cuando es un poco como el pastor Richard. Si yo tengo la oportunidad de sentarme y escuchar, para mí es un provecho. Me siento y escucho, pero no solamente me siento y escucho, saco apuntes. En mi cartera siempre tengo una libreta. ¿Por qué? Porque algo me va a comunicar y de repente me queda ahí resonando la palabra y vuelvo a esos apuntes y por ahí quedan ahí, pero por ahí después vuelvo a ellos, pero sé que están ahí. Y es mucho más, se aprende mucho más y se retiene mucho más cuando alguien oye se puede olvidar, cuando alguien ve seguramente lo recuerda, cuando alguien lo practica no se lo olvida más. Porque tengo un secreto, cuando yo me pierdo los hilos, agarro las carpetas de ella. Ahí está la... Ese es mi secreto. ¿Viste? También. Yo está ungido para descifrar la letra, no me pasa. Entonces leer, escribir, enseñar, escuchar y hablar, que es justamente lo que comenzamos hoy diciendo, ¿no? Ayúdenme, prácticamente le estaba diciendo, ayúdenme porque si ustedes preguntan, para mí va a ser mucho más fácil poder compartir. Va a ser mucho más ágil y mucho más fácil. El fundamento llamado fracaso, acá hay un texto bíblico que está en Marcos capítulo 9, verso 28 y verso 29. Tal vez algún hermano pueda leer, alguna hermana. Marcos capítulo 9, verso 28 y verso 29. Entonces, no, si los hermanos tienen Biblia o la Biblia en su celular, la aplicación, pueden compartir la lectura. A ver, hermano Omar. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no podemos echarle fuera? Y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces, experimentaron un fracaso ellos. ¿Pero a qué los llevó? ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? A preguntar, a hablar. ¿Por qué lo que a ti te da resultado, a mí no me dio resultado? ¿Por qué lo que veo en ti yo no lo pude experimentar? ¿Qué es lo que pasa? Entonces Jesús usó esa base para explicarles y enseñarles, mira, hay género
que en estos momentos no salen si no es con oración y con ayuno, ¿no? ¿Y qué es lo que estaba mostrando? Que Jesús oraba y ayunaba, y que ellos estaban más preocupados siempre en qué comeremos, ¿no? Despide la multitud, mira que hace días que están con nosotros, no tienen dónde comprar. Señor, no te miras por ti, que ya es hora de comer y no has comido nada, ni has bebido nada. Tenía más preocupación por eso, y el Señor tenía más dedicación a la oración y al ayuno. Dice, este género no sale si no es con oración y con ayuno. Como sucede tan a menudo, el fracaso le proporciona a los discípulos una de sus mayores experiencias de aprendizaje. No debemos mirar el fracaso como una derrota, sino por el contrario, como una oportunidad para poder preguntar y como una oportunidad para poder aprender. Y yo me acuerdo cuando recibí el ungimiento como maestro de la palabra de Dios. Y había compartido una enseñanza, o había compartido con un grupo de hermanos una enseñanza respecto de el valor de que solamente confesar, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón, y había compartido esa parte. Y en un momento algunos de ellos quedaron ahí con la duda, pero había otro hermano que tenía otro don, y le compartimos a él. Él me dice, y me llevó a meditar en esto, dice, ¿cómo recibiste al Señor? De la manera en que le recibiste, así debes andar. ¿No? Me llevó a ese pasaje de haberle recibido por medio de la fe. Entonces, si bien es importante que uno confiese a Jesús, pero tiene que haber creído con su corazón. Y me ajustó en ese momento la enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí de esa oportunidad? Que aunque tenía la gracia por haber recibido el don y creía estar fundamentado bíblicamente, tenía que seguir aprendiendo de otros. Tenía que seguir aprendiendo de otros. Y me sirvió. ¿Para qué? Para no creerme que me la sé toda. Para no creerme que no puedo cometer errores. Porque ya estoy ungido. O porque ya fui ordenado. Entonces, y que siempre, aún la Escritura dice que el apóstol Pablo después de un tiempo descendió a Jerusalén para exponer la doctrina, no sé, que estuviera corriendo en vano, ¿no? Entonces, y habiéndole oído, dice, los que eran de la... me presidían a mí, dice, nada nuevo me comunicaron, sino que me dieron la diestra y me dijeron, así como Pedro era para la circuncisión, que él era para la incircuncisión. Entonces, pero qué importante es tener esa sencillez para exponer lo que uno cree delante de otros, para que también nos vayan ajustando y nos vayan perfeccionando. ¿Por qué? Porque por la actividad propia de todos los miembros es que vamos teniendo el crecimiento. ¿De qué clase de maestros disfrutan más al aprender y por qué? ¿Cuáles son sus metas más importantes como maestro? ¿Y cómo ha sido el fracaso parte de su crecimiento personal? Yo les compartía lo que para mí era un fracaso. Yo creía que estaba fundamentado bíblicamente, que era la manera correcta en que, pues estábamos hablando, formando para el trabajo de evangelismo, ¿no? Entonces, viste que a veces golpeas la puerta de presentarse el mensaje del evangelio y la persona confiesa a Cristo, pero después no viene a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que me llevó el hermano? A mirar que la manera en que lo recibí así debo de andar. Yo puedo haber creído en un momento y haber recibido al Señor por medio de la fe, pero tengo que seguir caminando mediante esa fe y edificando. Entonces, sí, hermana Inés. Ahí cuando la última pregunta que dice cómo ha sido el fracaso parte de su crecimiento personal, algo que nos ha pasado por mucho tiempo a las maestras de escuela bíblica de niños,
es que, bueno, vienen niños que son hijos de los hermanos que se congregan en la iglesia y, por supuesto, en la casa se lee la Biblia, ellos saben, ellos vienen a los cultos, están relacionados, ¿verdad?, con la palabra, con personajes de la Biblia, pero por mucho tiempo aquellos niños que sus papás no se congregan, nos ha costado mucho llegar a ellos, mucho, y ese es un fracaso, ese ha sido un gran fracaso, nos cuesta llegar, porque hay niños que son fieles y que ya están preguntando cuándo va a empezar la escuelita, pero ellos no prestan atención en la clase, no, si se hace una pregunta, no, siempre están en otra, no, inclusive a veces hasta molestando. O sea que, por lo menos para mí, yo en eso he sentido ese fracaso, que no he podido llegar a esos niños. Sin embargo, yo a veces escucho hermanos de otros tiempos, maestros de escuela bíblica, que niños que iban, a veces algunos decían, vinimos por la merienda, porque en su casa había necesidad, pero la palabra les llegó, y hoy día ellos se congregan, algunos hasta pastores, otros, bueno, hermanos que siguieron, pero eso ha sido algo que creo que yo en todo este tiempo de escuela bíblica, una chiquilina que una vez me la encontré allá en San Carlos, que me vino a saludar, ella dice, yo iba allá a la iglesia tal y tal, donde usted es maestra de escuela bíblica, me quedó una alegría, bueno, gloria a Dios. Que no olvidaba, ¿no? Claro, pero por eso uno sabe que por ejemplo, los nietos que se congregan aquí, los hijos, ellos, bueno, sí, porque ellos comparten en su casa, pero nos ha costado, por lo menos para mí, que se ha sido. No, y no solo para usted. Puede decir que sí, que ha tenido niños del barrio que han venido, venían todas unas hermanitas, pero no pudimos ver la manera de cómo llegar para que permaneciera. Sí, Carmen. Pienso que es como Pablo dijo, ¿no? Que uno planta, otro riega y otro da el crecimiento. A su tiempo justo, yo creo eso, que nosotros, en los niños principalmente, estamos dando la palabra del Señor, como dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se olvidará de él. En algún momento Dios va, esa palabra que recibió del niño, esa es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza de que Dios va a traer a recuerdo o a acercarlo o a tener una experiencia que es, porque mucha gente dice, si yo iba a la escuela dominical cuando era niño, a veces voy por casa a alguien y dice, yo iba a la escuela dominical. Bueno, creemos y confiamos de que Dios va a hacer una obra en esa persona, ¿no? Llegado el momento y el tiempo va a tener un encuentro con el Señor, ¿no? Es lo que anhelamos. Verdaderamente que sí. Los aspectos que podríamos mirar también es cómo yo puedo ajustarme. Primeramente, ¿por qué? Porque lo que la hermana Inés habla es de repente el impacto que tenía la enseñanza en la vida de los niños de otras generaciones que hoy se encuentran en el ministerio y tal vez no llevaban el acompañamiento de la familia. Pero el grupo familiar era otro, la sociedad era otra. Me refiero a la sociedad que el grupo de niños con los que compartían eran otros. Entonces, a veces esos factores tenemos que contemplarlo. Y también lo otro que tenemos que contemplar es el tiempo que nosotros pasamos y dedicamos a ellos y el tiempo que ellos pasan en otro tipo de actividades, que son los frutos. Algunos directores o directoras de escuela bíblica recomiendan tener solamente alumnado de hermanos de la iglesia, pero uno, como es de puerta abierta y si vienen los niños, no quiere, claro, no lo quiere echar fuera, pero es sabido de que, bueno, ese niño seguramente va a requerir un maestro de apoyo. Pensemos de esta manera, ¿no? Si un niño conflictivo en una escuela normal lleva un maestro de apoyo, bueno, con un niño que no tenga el respaldo de papá, de mamá y del entorno familiar, que vivan la vida de creencia, va a necesitar maestro de apoyo. Ahí yo me tengo que convertir
en ese maestro o en esa maestra de apoyo para que pueda crecer a pesar del entorno familiar, a pesar de las pocas horas que tal vez le dedicamos, porque tienen muchas otras actividades fuera de lo que es la actividad de la iglesia, ¿no? Sí, mi hermana. Yo quería decir que yo comparto lo que dice Inés, pero también leyendo el libro que usted recomendó, me dio otro punto de vista. Yo cuando usted contaba de que el chiquitín estaba jugando a la bolita y vino el que después fue maestro de escuela bíblica y se puso a jugar con él, ese chiquitín estaba en la calle. ¿Qué hacía en la calle? Eso no nos cuenta. Si bien es el que está contando la historia, pero yo pienso que no es todavía como que no hay una capacitación en nosotros para lo que usted decía, ¿no? Ahora es disfuncional la familia. Claro. Y en esos lugares siempre puede funcionar, siempre. Y hay lugares donde pasan el rato juntos. Por ejemplo, pasa con mis hijos que hay un centro juvenil en la tarde. Entonces los chiquilines no están en la calle, pero hay muchos que no van. Entonces esos son los que ya están vamos a decir, en la calle y no tienen alguien que los apoye. Entonces, tienen comprensión. Ahí va. Y ellos vienen buscando a la escuela bíblica porque hemos tenido mucho testimonio de niños de las cosas que están pasando en sus hogares. Y si bien tenemos la capacitación, tal vez en lo que podemos nosotros, que el Señor nos ha dado, necesitamos capacitarnos en esa contención, eso que está necesitando también el niño, no solamente enfocarnos en ser maestra de escuela bíblica, sino también acompañarlos en eso. Pero ¿qué pasa? Ahora los tiempos son cortos y las maestras de escuela bíblica tenemos cosas para hacer. Entonces, como que no... Pienso que necesitamos más tiempo con los niños, eso que necesitan estar como... lo que ellos están buscando, que es ese amor, esa contención, aparte de enseñarle la palabra. Si yo me preocupo, ¿no? No tanto en la manera como yo doy, sino como va aprendiendo el niño, voy a empezar a focalizar a ese niño o a esa niña y voy a dedicar o voy a descubrir, sin duda que Dios me va a dar la gracia, voy a descubrir la manera en que yo puedo apoyarle para que la enseñanza la reciba. Voy a encontrar una manera. Y tal vez no sea por el lado de solamente de la Biblia, sino pensar en que por ahí ese niño o esa niña puede ser que en algún lado esté flaqueando, como puede ser con alguna materia, tenga más problemas, le puedo apoyar con eso y mediante el tiempo que estoy apoyándole, qué sé yo, a aprender los números o a aprender a leer, también le estoy compartiendo de la palabra y de la vida, ¿no? De Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque por ahí yo le digo, mira, te voy a invitar a que vengas a una clase de apoyo para que aprendas más de la Biblia. Y dice, no, pero yo ya vengo el sábado, ¿por qué tengo que venir fuera de la Biblia? Pero si yo me acerco y le pregunto, ¿cómo te está yendo con los números? Ah, sabe que no me va muy bien. ¿No querés que te ayude? Venir un día. Entonces, me convertí en maestro de apoyo, tal vez para que aprenda los números, pero también voy a ir transfiriendo y teniendo oportunidad de poder ir conociendo más y ligando los corazones. Que eso es lo más importante. Cuando empezamos a ligar los corazones. Porque ahí va a suceder lo que le sucedió a la hermana. Yo me acuerdo que usted era la maestra. ¿Por qué? Porque quedó ligado el corazón, ¿no? Y la mayoría de los niños que crecieron y que luego desarrollaron ministerios es porque el maestro llegó a ligar el corazón con el alumno. Llegó a ligar el corazón con el alumno. Sí, hay unos hermanitos acá que hace mucho tiempo venían todos, ya los demás hermanos son adolescentes, ahora solo quedan 2 que vienen. Y ellos vemos que la maestra los pasa de clase, pero ellos no saben ni leer ni escribir. Por ejemplo, a la hora de hacer el trabajo manual, escrito, no saben. No saben. Entonces, sí, muchas veces, como usted dijo, amigo, ay, ¿cómo puedo hacer para un día tal vez? Porque tal vez en su casa y si no sabe leer, podemos utilizar la Biblia o algún otro libro que tenga alguna enseñanza, ¿no? El camino del peregrino. ¿Cuántos libros hay que son
tan maravillosos. Hay Biblia ilustrada también. Biblia ilustrada, y podemos no decirle, mira, ven para aprender más de Dios. Ven para aprender más de Dios, no. Compartamos un tiempo más y te ayudo a aprender a leer. Y empezamos a ligar el corazón. O sea, el maestro se preocupa porque el alumno crezca y aprenda. No tanto como enseñe o qué es lo que enseñe, sino que crezca y aprenda. Y nosotros tenemos algo muy valioso. ¿Por qué? Porque nosotros no transmitimos enseñanza intelectual, transmitimos vida. En el testimonio, en el andar, en el caminar, cómo gesticulamos, cuántas cosas, ¿no es cierto? No es lo mismo un maestro que entra sonriente y animado a alguien que entra, ¿no es cierto?, apagado y desanimado. Entonces, podemos encontrarle, sin duda que sí. Justamente este taller apunta a que eso, a que podamos ir redescubriendo y pensando que cómo poder encontrar otras maneras para que ese alumno o ese grupo que tengo pueda crecer en el conocimiento del Señor. Hoy, hermanos, dejo por acá, creo que llegamos solamente a una de las dos, a la mitad del programa hoy, pero me enriqueció mucho compartir con ustedes. Espero que el viernes que viene puedan disfrutar de compartir con mi esposa. Creo que para la didáctica ella tiene una gracia especial de parte de Dios para compartir y que puedan disfrutar con ella el viernes que viene. Oramos para cerrar. Padre, queremos darte gracias por el día de hoy y lo compartido, así como lo que hemos podido intercambiar con los hermanos, porque, Señor, ha sido de provecho, Señor, poder compartir, intercambiar, pensar juntos, Señor, cómo perfeccionarnos en este ministerio tan maravilloso que es el ministerio de la enseñanza. Te ruego, Señor, por cada hermano y por cada hermana, el que como tú le has traído, le lleves de regreso a sus hogares, le guardes en el camino, le libres de incidentes, de perjuicios y de males. Que bendigas esta casa de oración, Señor, enviando, como siempre pedimos, primeramente las almas, Señor, que es aquello para lo cual, Señor, nosotros abrimos las puertas de este lugar, siempre para que puedan venir almas, Señor, al conocimiento de la verdad. Pero también por aquel hermano y aquella hermana que está teniendo dificultades o está teniendo dificultades para congregar, Señor, que este día domingo puedan llegar todos los hermanos, Señor, y se pueda realizar el culto, Señor, para la excelencia y la alabanza de tu nombre, dándote gracias en todo y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar tan atentos. Amén. Entonces le dejo por aquí para... Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,